Hay períodos en que la vida parece extrañamente silenciosa, como si el mundo hubiera bajado el volumen para que algo más profundo pudiera ser escuchado. Nada se desmorona, nada explota, nada comienza de forma visible. Y aún así lo sientes. Una percepción sutil, casi incómoda, de que algo se está reorganizando en niveles que no piden tu opinión, solo tu atención. No es prisa, no es miedo, no es ansiedad. Es como si la realidad estuviera respirando antes de cambiar de forma, y tú estuvieras exactamente dentro de ese intervalo. Carl Jung decía que cuando la psique se acerca a un punto de transformación real, la conciencia siente antes de comprender. Y es ahí donde surgen las señales, no como anuncios grandiosos, sino como ajustes finos en el tejido de la experiencia. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad común. Hay algo en ti que ya lo percibió. Este ya no es un momento cualquiera. Antes de seguir, permite un gesto simple, casi ritualístico. Suscríbete al canal, deja un like, escribe en los comentarios lo que has venido sintiendo últimamente. No como interacción común, sino como una marca consciente. Cuando nombras lo que sientes, el campo responde. Observa eso. Respira y vamos a atravesar juntos la primera señal. ¿Ya notaste cómo en ciertos momentos todo sigue funcionando, pero pierde el sentido? Las rutinas continúan, las conversaciones suceden, los días pasan, pero algo dentro de ti ya no acompaña más ese ritmo. Una inquietud sin nombre se instala, discreta, persistente, imposible de ignorar por completo. No es angustia declarada, no es insatisfacción explícita. Es un desalineamiento silencioso, como si el alma hubiera crecido algunos centímetros más allá de la forma de vida que todavía ocupas. Esa inquietud suele ser mal interpretada. Muchos intentan combatirla con distracciones, explicaciones racionales o decisiones apresuradas. Pero Jung observaba que, cuando la psique entra en expansión, la primera señal no es claridad, es extrañeza. El viejo mundo interno comienza a quedarse demasiado pequeño, y eso genera fricción. No contra la vida, sino contra la versión de ella que venías habitando. Nota cómo esta señal no pide acción inmediata, pide percepción. Es un llamado sin palabras, una sensación de que continuar exactamente como antes ya no es posible, aunque todo parezca funcionar. La inquietud surge porque el inconsciente ya avanzó algunos pasos delante de la conciencia. Algo en ti ya sabe que un ciclo se está cerrando, aunque todavía no sepas cuál. Observa cómo esta sensación suele venir acompañada de un cansancio diferente. No es físico, es un cansancio existencial, una fatiga de sostener papeles, expectativas, versiones antiguas de ti mismo. Jung llamaría a esto fisura en la persona, la máscara que usamos para adaptarnos al mundo. Cuando empieza a quebrarse, el alma envía señales suaves antes de provocar rupturas mayores, y aquí está el punto crucial. Esta inquietud no es un problema a resolver, es una etapa, un campo intermedio entre quien fuiste y quien todavía no puede ser plenamente revelado. La neurociencia moderna observa algo similar cuando habla de neuroplasticidad profunda. Antes de que una nueva organización neural se consolide, hay un periodo de inestabilidad, de transición, de aparente desorden interno. El cerebro, así como la psique, necesita desorganizar para reorganizar. Por eso, intentar volver a la normalidad suele generar más incomodidad. Lo normal antiguo ya no sirve, lo nuevo todavía no tomó forma, y tú estás exactamente en el medio. Este espacio es incómodo porque no ofrece respuestas prontas, solo señales, pequeñas incomodidades, preguntas silenciosas, una sensación persistente de que estás atrasado para algo que todavía no ha sucedido. Respira y observa. Cuando aparece esta inquietud, no viene sola. Suele venir acompañada de una sensibilidad mayor al ambiente, a las personas, a las palabras. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora pesan. Conversas superficiales cansan. Ambientes antiguos pierden el color. Esto no es arrogancia espiritual ni aislamiento emocional. Es refinamiento perceptivo.
Tu conciencia está siendo preparada para operar en otra frecuencia de significado. Jung afirmaba que no hay despertar de la conciencia sin dolor, pero ese dolor no siempre grita. A veces solo susurra que ya no cabes donde estás, y ese susurro es una de las señales más precisas de que el proceso de individuación ya comenzó. No porque lo elegiste, sino porque llegó la hora. Percibe cómo esta inquietud no pide que destruyas nada, solo impide que sigas durmiendo dentro de estructuras que ya cumplieron su papel. Es el universo, o si prefieres, el self, ajustando el campo interno para que algo mayor pueda ser recibido. No se trata de conquistar, forzar o manifestar, se trata de abrir espacio. Y aquí queda la primera invitación silenciosa a la reflexión práctica. En vez de intentar silenciar esta inquietud, ¿qué cambia si simplemente permites que exista y observas lo que, poco a poco, comienza a no tener más sentido en tu vida? No respondas ahora, solo reconócelo. La próxima señal se mueve aún más profundo, donde la conciencia todavía no alcanza. Hay algo que casi nadie percibe mientras está sucediendo. Las decisiones más profundas de tu vida no comienzan en la mente consciente. Cuando crees que decidiste cambiar, el cambio ya venía siendo preparado mucho antes, en un territorio silencioso, simbólico, invisible. Carl Jung fue preciso al afirmar que el inconsciente no solo influye en la conciencia, la antecede. La conciencia siempre llega después, intentando dar nombres a lo que ya se movió. Es por eso que ciertos periodos parecen confusos. No sabes exactamente lo que quieres, pero sabes lo que ya no quieres más. No hay claridad racional, solo una sensación insistente de desplazamiento. Esto sucede porque el inconsciente ya comenzó a reorganizar sus estructuras internas, mientras la mente lógica todavía intenta preservar coherencia, identidad y continuidad. Es como si dos capas de tu ser estuvieran en tiempos diferentes. Observa con atención. El inconsciente no trabaja con palabras, planes o metas. Se comunica por imágenes internas, sensaciones corporales, sueños, impulsos sutiles, repeticiones extrañas. Cuando algo grandioso está a punto de emerger, comienza desestabilizando el mapa antiguo, no para castigar, sino para liberar energía psíquica que estaba aprisionada en patrones superados. Jung llamaba a este movimiento el inicio del proceso de individuación, el camino inevitable hacia el self, no el yo social, no la persona ajustada al mundo, sino el centro organizador de la psique. Cuando el self comienza a manifestarse, no pide permiso a la conciencia, simplemente avanza, y la conciencia, confundida, llama a eso crisis, duda, extrañeza o pérdida de rumbo. Desde el punto de vista de la ciencia cognitiva moderna, algo similar ocurre durante periodos de intensa neuroplasticidad. Estudios muestran que, antes de una reorganización neural significativa, hay una fase de inestabilidad funcional. Viejos circuitos pierden eficiencia antes de que los nuevos se consoliden. El cerebro entra en un estado transitorio, ni lo que era ni todavía lo que será. Psicológicamente, esto se siente como incertidumbre existencial. Por eso sientes que algo está cambiando sin poder explicar qué. El inconsciente ya captó informaciones, patrones, incoherencias que la mente racional todavía no integró. Percibió que ciertas elecciones, relaciones o identidades ya no sostienen más tu expansión. Y cuando el inconsciente percibe, el proceso ya comenzó. La conciencia solo intenta seguirle el paso. Es importante entender esto. No estás atrasado, perdido o confundido por falla personal. Estás en un desfase temporal natural entre capas de la psique. El inconsciente está algunos pasos adelante, preparando el terreno. La conciencia todavía intenta nombrar, justificar, entender. Esa tensión no es error. Es señal de alineamiento con un movimiento mayor. Repara cómo, en esta etapa, surgen impulsos aparentemente contradictorios, una gana súbita de silencio, un deseo de alejarte de estímulos antiguos,
una necesidad inexplicable de observar más y hablar menos. Esto no es un retraimiento patológico, es la psique recogiendo energía para un salto de reorganización. Jung diría que es el momento en que el ego necesita aprender a no interferir. Cuanto más intentas forzar respuestas conscientes, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué decisión tomar? Más ruido interno se crea, porque la respuesta todavía no puede venir de la mente lógica. Vendrá cuando el inconsciente termine de configurar el nuevo eje interno. Antes de eso, solo hay señales, no instrucciones. Y aquí existe algo crucial que rara vez se dice. Resistir este movimiento genera sufrimiento innecesario. No porque la transformación vaya a parar, sino porque la conciencia entra en conflicto con algo que ya está en marcha. El inconsciente no negocia con el miedo del ego, simplemente continúa. Por eso esta segunda señal es silenciosa y poderosa al mismo tiempo. Sientes que ya no puedes engañarte con facilidad. Viejas narrativas internas ya no convencen. Justificaciones antiguas suenan vacías. Algo en ti ya sabe, incluso sin saber explicar, que ciertas versiones de tu vida están vencidas. Respira, observa, reconoce. Este no es el momento de actuar impulsivamente, ni de paralizarte. Es un momento de escucha profunda. El inconsciente está hablando primero porque ve más lejos. Y aquí queda la segunda invitación de reflexión práctica. Si dejas de exigir claridad inmediata de tu mente, ¿qué vienen intentando mostrarte tu cuerpo, tus sueños y tus silencios últimamente? No respondas todavía. Solo permite que la pregunta quede en ti. La próxima señal no viene de dentro. Comienza a reflejarse en el mundo. Hay un momento específico en el proceso de transformación en que lo que antes sucedía solo dentro comienza a reflejarse afuera. No como confirmación obvia, no como respuesta directa, sino como pequeñas fisuras en la lógica común de la realidad. Eventos aparentemente banales pasan a cargar un peso simbólico inusual. Encuentros inesperados, frases escuchadas en el instante exacto, números, temas, ideas que se repiten sin esfuerzo. Jung llamó a esto sincronicidad, no coincidencia en el sentido causal, sino alineamiento significativo entre el estado interno de la psique y acontecimientos externos. Es importante comprender esto con precisión. La sincronicidad no es magia, ni superstición, ni fantasía espiritual. Es un fenómeno psicológico profundo, observado cuando el inconsciente y el mundo parecen organizarse en resonancia simbólica. Lo que cambia no es el universo en sí, sino el punto desde el cual lo percibes. Tu psique entra en un estado de coherencia interna tan específico que ciertos eventos pasan a funcionar como espejos. Nota cómo estas coincidencias no surgen para facilitar tu vida. Surgen para interrumpir tu inercia psíquica. No confortan, despiertan. Hay algo en ellas que llama tu atención de forma casi inevitable, como si dijera, observa mejor. Esto no es aleatorio. Y lo más curioso es que incluso cuando intentas ignorarlo, algo en ti ya fue tocado. Jung afirmaba que la sincronicidad tiende a aparecer con más fuerza en momentos de transición profunda, cuando el ego pierde parte del control y el self comienza a emerger como eje organizador. Es como si el mundo externo pasara a participar simbólicamente de tu proceso interno. No para guiarte con instrucciones claras, sino para confirmar que la separación entre dentro y fuera se está volviendo más delgada. Percibe cómo estas experiencias suelen suceder cuando estás emocionalmente abierto, sensible, en suspensión. Rara vez surgen cuando estás cerrado, defensivo o excesivamente racional. Aparecen en los intervalos, en los vacíos, en los momentos en que no estás intentando controlar nada. Esto no es casualidad. Es coherencia psíquica en acción. Desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, hay algo fascinante aquí. El cerebro humano es un órgano de reconocimiento de patrones. Cuando entra en estados de mayor integración interna, especialmente durante periodos de reconfiguración identitaria, se vuelve más sensible a conexiones simbólicas. Pero esto no significa que todo sea creado por la mente. Significa
que la mente pasa a percibir niveles de relación que antes estaban fuera de su alcance. Es por eso que estas coincidencias cargan un tono casi inevitable. No piden creencia. Se imponen por la precisión temporal, la frase correcta en el momento exacto. El encuentro improbable cuando una pregunta interna todavía estaba sin respuesta. La sensación de que algo respondió antes, incluso de que formularas claramente la pregunta. Esto desestabiliza, porque rompe la idea de que estás aislado, separado, solo en el proceso. Y aquí surge la tensión central de esta señal. Cuando el mundo comienza a responder simbólicamente, ya no hay forma de fingir que nada está sucediendo. Puedes racionalizar, minimizar, llamarlo casualidad, pero algo en ti ya reconoció el patrón, y el reconocimiento es irreversible. Una vez visto, no puede dejar de verse. Jung alertaba que el peligro de la sincronicidad no está en creer demasiado en ella, sino en ignorar completamente su significado psicológico. Cuando estas experiencias surgen, indican que la psique alcanzó un punto de intensidad tal que se desborda hacia la experiencia objetiva, no para controlar eventos, sino para señalar un punto de quiebre. Observa también cómo estas coincidencias frecuentemente apuntan a temas recurrentes, no a respuestas prontas. Giran en torno a símbolos, caminos, puertas, despedidas, renacimientos, silencio, muerte simbólica, reinicios. No dicen, haz esto, sino que muestran, es aquí donde algo está sucediendo. El contenido exacto todavía necesita ser elaborado internamente, y esto es esencial. La sincronicidad no elimina el trabajo psíquico, lo profundiza. No sustituye el enfrentamiento interno, lo vuelve inevitable. Al percibir que el mundo externo parece acompañar tus movimientos internos, la pregunta cambia. Ya no es, ¿esto es real? La pregunta pasa a ser, ¿qué en mí está siendo llamado a la transformación ahora? Existe también un aspecto incómodo en esta etapa. A medida que estas experiencias se acumulan, la antigua sensación de control comienza a disolverse. La vida deja de parecer totalmente predecible. No en el sentido de caos, sino en el sentido de misterio activo. Percibes que hay capas de significado operando más allá de la lógica lineal. Esto puede generar fascinación o resistencia. Y la resistencia suele venir del ego, que teme perder su centralidad. Pero Jung fue claro. Cuando el ego resiste demasiado este proceso, la psique encuentra otras formas de expresarse. Síntomas, conflictos, rupturas externas. La sincronicidad surge como un lenguaje más suave, un aviso elegante antes de que fuerzas más disruptivas entren en escena. Es el universo psíquico diciendo, presta atención ahora, para no ser obligado a mirar después. Repara cómo, en esta etapa, comienzas a preguntarte menos, ¿qué quiero? Y más, ¿qué está intentando emerger a través de mí? Este cambio es sutil, pero profundo. Marca la transición de una vida guiada exclusivamente por el ego a una vida en diálogo con el self. No es sumisión, es alineamiento. Las coincidencias no están intentando impresionarte, están intentando sincronizarte contigo mismo. Y aquí queda la tercera invitación de reflexión práctica. ¿Qué eventos recientes en tu vida parecen demasiado pequeños para ser señales, pero demasiado precisos para ser ignorados? ¿Y qué tema común parecen señalar? No busques respuesta inmediata, solo permite que los símbolos se organicen. La próxima señal no aparece como coincidencia, aparece como alejamiento. Hay un punto en el proceso en que la transformación deja de ser solo interna y comienza a manifestarse como alejamiento. No un alejamiento forzado, dramático o planeado, sino un vaciamiento natural. Personas que antes tenían sentido comienzan a parecer distantes, no por conflicto, sino por falta de resonancia. Ambientes familiares pierden vitalidad. Hábitos que sostuvieron tu identidad por años dejan de ofrecer energía. Nada malo sucede, y justamente por eso la incomodidad es mayor. No hay culpables, no hay explicaciones fáciles, solo una disolución silenciosa. Esta es una de las señales más incomprendidas.
Muchos la interpretan como pérdida, fracaso relacional o ingratitud. Pero Jung veía este movimiento como parte inevitable del proceso de individuación. A medida que el self comienza a ocupar más espacio, aquello que pertenecía a la antigua organización psíquica pierde función. No porque fue inútil, sino porque cumplió su papel. La psique, como la naturaleza, no acumula lo que ya no sirve al crecimiento. Observa con cuidado. Este alejamiento rara vez viene acompañado de rabia. Viene con una extraña neutralidad emocional. Todavía te importa, todavía respetas, todavía reconoces la importancia de lo vivido, pero algo ya no sostiene más el vínculo. Es como intentar habitar una ropa que ya no queda. No duele al principio, simplemente no encaja. Esta etapa suele generar culpa. La mente intenta racionalizar: ¿soy yo quien está cambiando demasiado? ¿Me estoy volviendo frío? ¿Me estoy aislando? Pero la psique no se está cerrando, se está refinando. Jung explicaba que, cuando la persona comienza a disolverse, relaciones basadas exclusivamente en ella también pierden sustento, no por maldad, sino por verdad. Desde el punto de vista neuropsicológico, este proceso es coherente. Estudios sobre adaptación humana al cambio muestran que, cuando una identidad comienza a reorganizarse, el cerebro naturalmente debilita vínculos asociados a patrones antiguos de comportamiento y refuerza la búsqueda de nuevas referencias. La incomodidad viene porque la mente consciente intenta mantener continuidad donde la psique ya inició una transición. Percibe también cómo este alejamiento no sucede todo de una vez. Se manifiesta en pequeñas elecciones. Menos ganas de estar en ciertos lugares, menos energía para ciertas conversaciones, menos paciencia para repetir narrativas antiguas. No hay rechazo activo, hay ausencia de impulso, y esto confunde, porque nos enseñaron a asociar cambios solo con decisiones conscientes. Pero aquí, el movimiento es anterior a la elección. Esta señal exige madurez interna, porque no ofrece justificaciones externas. No puedes señalar un error, una traición o un evento concreto. Lo que se disuelve es el encaje invisible, y esto te obliga a confrontar una verdad incómoda. No todo lo que fue importante debe permanecer. Algunas cosas necesitan terminar no porque salieron mal, sino porque salieron lo suficientemente bien para permitir la siguiente etapa. Jung decía que la psique saludable no se apega a lo que ya murió simbólicamente. Cuando intentamos mantener artificialmente vínculos, hábitos u objetivos que ya perdieron vitalidad interna, creamos estancamiento. La energía psíquica queda atrapada y el proceso de transformación se vuelve más doloroso de lo necesario. Es aquí donde muchos resisten. Intentan arreglar relaciones que ya cumplieron su función. Fuerzan entusiasmo donde hay agotamiento. Mantienen objetivos que ya no representan la verdad interna. Y esa resistencia no impide la disolución, solo la hace más lenta y sufrida. La psique no retrocede, solo encuentra otros caminos para expresarse. Observa cómo en esta etapa el silencio aumenta. Hay menos explicaciones, menos necesidad de justificarse. Comienzas a entender que no toda despedida necesita ser anunciada. Algunas despedidas suceden sin palabras, porque pertenecen a un nivel más profundo que el discurso racional. Esta señal también trae una sensación de vacío temporario. Lo que sale deja espacio, y lo nuevo todavía no llegó. Este intervalo puede ser incómodo, porque el ego prefiere lo conocido a lo indeterminado, pero Jung veía este vacío como espacio sagrado, un campo fértil donde la nueva configuración del self puede emerger sin interferencia de las formas antiguas. No confundas este vacío con soledad patológica. Es más cercano a un recogimiento, un estado en que la psique reduce estímulos externos para reorganizar su arquitectura interna. Es un invierno simbólico, y todo invierno prepara una nueva primavera. Incluso cuando el paisaje parece estéril, respira, observa, reconoce. Si algo se está alejando, no es porque fallaste en mantenerlo, es porque algo mayor necesita espacio para nacer. Y aquí queda la cuarta invitación de reflexión práctica.
que viene alejándose de tu vida sin conflicto, sin drama, solo por falta de sentido, y que cambia cuando dejas de resistir ese movimiento. No respondas ahora. Solo permite que el alejamiento haga su trabajo silencioso. La última señal no habla de pérdida externa, habla del fin de una versión tuya. Llega un punto en que ya no es posible interpretar lo que está sucediendo solo como cambio. La palabra correcta, aunque incómoda, es final. No el fin de la vida, sino el fin de una forma de existir. Una versión tuya comienza a perder consistencia interna, como si se estuviera deshaciendo por dentro, incluso mientras el cuerpo continúa siguiendo su rutina. Esta es la señal más profunda y también la más temida, porque no pide ajustes, pide cierre. Jung fue directo al tratar esta etapa. Toda transformación real exige una muerte simbólica. Algo necesita morir para que otra organización psíquica pueda emerger. No se trata de metáfora poética, sino de un proceso estructural de la psique. El ego que sostenía tu identidad anterior ya no es capaz de organizar la totalidad de la experiencia. Y cuando el ego falla, el self asume. Es aquí donde muchos se confunden. Intentan mejorar la versión antigua, cuando el proceso ya no es de mejora, sino de sustitución. La psique no quiere evolución incremental, exige reorganización. Por eso, esta etapa suele venir acompañada de una sensación de vacío identitario. Ya no sabes exactamente quién eres, pero sabes que ya no eres quien eras. Esta suspensión es desconcertante, porque nos enseñaron a definirnos todo el tiempo. Observa cómo, en este momento, antiguas motivaciones pierden fuerza. Lo que antes te impulsaba ahora parece distante, casi irrelevante. No porque te volviste apático, sino porque la fuente de energía cambió de lugar. El centro ya no está en el ego adaptado al mundo, sino en algo más profundo, más silencioso, menos negociable. Jung describía esta etapa como el descenso necesario antes de la integración, un período en que la psique se vacía de certezas para permitir que nuevos símbolos organizadores emerjan. En el lenguaje alquímico que tanto utilizaba, este es el nigredo, la fase oscura donde las formas antiguas se disuelven antes de la recomposición. No es castigo, es preparación. Desde el punto de vista psicológico y neurológico, este proceso encuentra eco en aquello que hoy llamamos reorganización identitaria profunda. Estudios muestran que, después de grandes transiciones internas, el cerebro pasa por periodos de baja previsibilidad emocional y cognitiva antes de estabilizar nuevos patrones. Esto no indica colapso, sino reconstrucción. La mente necesita desaprender para aprender en otro nivel. Es por eso que esta señal suele estar acompañada de silencio interno, menos pensamientos automáticos, menos necesidad de opinión, menos urgencia por explicar. Comienzas a percibir que la antigua narrativa ya no funciona, pero la nueva todavía no puede ser contada. Y ese intervalo puede parecer aterrador, porque el ego prefiere cualquier historia al vacío. Pero el vacío aquí no es ausencia, es campo, es espacio de reorganización. Jung afirmaba que el self solo puede manifestarse plenamente cuando el ego deja de ocupar todo el escenario. Este recogimiento no es derrota, es rendición inteligente a un proceso mayor. Hay también un duelo sutil en esta etapa. Percibes que ciertas versiones tuyas nunca más volverán, no porque estaban equivocadas, sino porque pertenecen a un ciclo cerrado. Y todo duelo simbólico pide reconocimiento, no para quedarse atrapado en el pasado, sino para liberar energía psíquica que estaba invertida en él. El error más común aquí es intentar llenar el vacío demasiado rápido, buscar nuevas identidades, nuevos rótulos, nuevas certezas, solo para no sentir la suspensión. Pero Jung alertaba: cuando lo nuevo es forzado antes de madurar, nace frágil. El verdadero renacimiento no puede ser acelerado. Emerge cuando la estructura interna está lista. Observa cómo en esta etapa hay una extraña sensación de inevitabilidad. No sientes que estás eligiendo este proceso, sientes que estás siendo atravesado por él. Y esto es fundamental. La transformación real no sucede porque el ego decide.
Sucede porque la psique llegó a su límite anterior y necesita expandirse. Esta es la quinta señal. Ya no puedes volver a ser quien eras aunque lo intentes. Algo en ti ya murió simbólicamente. Y esto, por más incómodo que sea, es un indicativo claro de que algo grandioso está siendo preparado. No como premio, no como recompensa, sino como consecuencia natural del alineamiento con el self. El final que sientes no es el fin de tu historia, es el fin de una forma de contarla. Y aquí queda la última invitación de reflexión práctica, no como pregunta, sino como reconocimiento silencioso. Si una versión tuya se está disolviendo, tal vez el verdadero gesto de coraje no sea salvar lo que fue, sino permitir que lo que está por venir encuentre espacio para existir. No fuerces conclusiones, no busques definiciones inmediatas. La reorganización ya está en marcha, el campo ya respondió, y lo que viene después no será elegido, será revelado.